Saludos cordiales, apreciados amigos. Seguimos en la serie de estudios con el objetivo de conocer el proceso en que una persona adquiere el comportamiento de rebaño. El judaísmo y el cristianismo se caracterizan por el comportamiento de rebaño, donde los seguidores de ambas religiones, en obediencia a una deidad mitológica, se someten a las órdenes impuestas por sus líderes, conformándose a la ideología de la organización y anulando su individualidad o libertad de pensamiento. El título de esta exposición es El ambiente del rebaño, y el texto base sobre el cual se construye el estudio está en Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice allí Pablo: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron son los evangelios y las cartas paulinas, considerando que en el momento de la redacción de la epístola a los romanos aún no existía la Biblia hebrea ni la cristiana en la forma en que hoy la conocemos. Recuerde que la Biblia cristiana Nuevo Testamento es un material antijudío, escrito justamente para desplazar al judaísmo. Así que la referencia de Pablo a las cosas que se escribieron no se refiere a los escritos de la religión judía. Es más, el apóstol prohibió su lectura y la observancia de las leyes mosaicas. Tito capítulo 1 versículos 13 y 14 escribe Pablo: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Pablo, un político religioso abiertamente antijudío, tilda de fábulas judaicas a los escritos sagrados del judaísmo, y a las leyes de Yahvé o de Moisés las califica de producción humana o mandamientos creados por el ser humano. Dicho de otro modo, los escritos judaicos son cuentos y los mandamientos no son divinos, y actúan como una enfermedad que debilita la fe de la congregación. Y por tanto, dice Pablo, quien emplea esa historieta religiosa debe ser reprendido duramente o amonestado ásperamente. Así que las cosas que se escribieron se refieren a los evangelios y las cartas paulinas, materiales que enaltecen al Jesús ejecutado y al Cristo idealizado, y que desplazan al Dios Yahvé y a los escritos que se produjeron en su nombre. De modo que para Pablo y su rebaño, estos nuevos escritos tienen por objetivo enseñar a los seguidores de Pablo a tener esperanza, ya que las nuevas escrituras proporcionan consuelo mientras se espera el cumplimiento de las nuevas promesas. Esto explica por qué el cristiano utiliza la Biblia cristiana Nuevo Testamento para practicar su creencia o su fe en el nuevo Dios romano, Jesús el Galileo. La esperanza consiste en esperar con confianza, esperar confiado aquello que se cree o se desea que suceda. En otras palabras, la esperanza es tener fe en las promesas hechas por el Jesús de los Evangelios y por el Cristo de Pablo. Por tanto, la fe es esencial en la vida del rebaño, como lo afirma el apóstol en su epístola a los Romanos en el capítulo 1, versículo 17. Dice allí Pablo: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La oveja es instruida a desarrollar su fe, a incrementar y fortalecer su fe, hasta lograr una fe madura e inquebrantable. Para justificar el uso imprescindible de la fe, Pablo menciona un escrito sin revelar su fuente, escrito que establece que el justo por la fe vivirá. La fuente del apóstol es Habacuc capítulo 2, versículo 4. Dice allí: sucumbirá quien no tiene el alma recta, mas el justo por su fidelidad vivirá. Aquí debo aclarar que en el judaísmo no existe el concepto de fe, sino de fidelidad, porque la relación del pueblo hebreo con su Dios Yahvé se basa en un contrato o pacto o alianza, y lo que exige a la gente hebrea es fidelidad a ese pacto. Sin embargo, Pablo sustituye intencionalmente la fidelidad por la fe. En vez de lealtad, exige confianza. La pregunta obligada es: ¿de dónde sacó Pablo esa idea? La respuesta es sorprendente. Lo extrajo de la religión romana,
concretamente de la diosa Fides. La diosa romana Fides es la deidad que personifica la confianza y la lealtad. Es considerada la hija de Saturno y Virtus. Su existencia está profundamente entrelazada con los valores fundamentales de la sociedad romana. El culto a Fides era muy destacado, ya que los romanos creían que su protección aseguraba la buena fe en los contratos y acuerdos. Se les rendía culto en su templo situado en la colina capitolina, donde se guardaban tratados importantes que debían ser honrados. Fides era representada como una joven vestida de blanco, a menudo con una rama de olivo, símbolo de paz, en una mano y un corazón en la otra, significando su conexión con el amor y la fidelidad. Muy bien, para el apóstol Pablo, las cosas que se escribieron son los evangelios y las epístolas por él escritas, y aún en nuestros días siguen siendo la única fuente de fe y prácticas del rebaño cristiano. De sus páginas la oveja recoge su ración diaria y escoge las promesas que puedan fortalecer su confianza en el nuevo Dios romano, Jesús el Galileo. Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Las palabras de Jesús provienen del libro de Deuteronomio, donde aparece el nombre de la deidad Yahvé. Pero en la Biblia cristiana, el nombre de Yahvé ni se nombra, porque el personaje principal es el Cristo de Pablo, el Dios de los cristianos. Sin embargo, en el corral cristiano, el mandato de amar a Dios se expresa en el amor al Cristo de Pablo, el Señor de los cristianos, y se demuestra obedeciendo al Cristo de Pablo. El Dios Yahvé es como la foto de un pariente fallecido que cuelga en la pared del cristianismo. Es solo un recuerdo. Así que la oveja debe amar al Cristo de Pablo con su mente y con todas sus fuerzas, porque de ese modo será dócil para obedecer la doctrina de la institución religiosa y estará listo para seguir las instrucciones de su pastor. Cualquier acto de resistencia de la oveja es considerado una falta de amor a la deidad, poniendo en duda la conversión del individuo. En síntesis, el texto tiene la función de manipular y controlar a la oveja. Este mandato de poner al Cristo de Pablo en primer lugar es reforzado por la siguiente promesa. Romanos 8:28 sigue escribiendo Pablo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo garantiza a las ovejas que aman a Dios que todo cuanto estén pasando contribuirá para su bienestar, porque ella fue escogida con un objetivo predeterminado por la deidad. Esto tiene un efecto positivo en la mente de la oveja, especialmente para soportar los momentos difíciles que enfrenta, confiado en que a pesar del dolor o de las limitaciones, será recompensada de forma milagrosa. Sin embargo, la vida es igual para toda la gente, independientemente de la religión o clase social. Toda la gente enfrenta dificultades y tragedias, en mayor o menor escala. Y es aquí donde se encaja la religión, para brindar la ilusión de que Dios está controlando la vida de la oveja y que las cosas que le suceden, sean buenas o malas, forman parte del perfecto plan divino y que le beneficiará de cualquier manera. Pero esto es solo una idea religiosa, una quimera supersticiosa, un delirio del apóstol para ganar espacio y adeptos en el mercado religioso grecorromano. Otro ejemplo está en Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Dice Pablo allí, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Según Pablo, las ovejas deben estar orgullosas de enfrentar dificultades, porque él sabe que Dios no hace nada ni puede hacerlo, porque no existe. Pero esta ilusión ofrecida por el apóstol
es útil al rebaño porque le motiva y fortalece ante sus adversidades. Pablo menciona la reacción en cadena que genera el sufrimiento. Inicialmente produce paciencia, pero esto es algo lógico, porque muchas veces no se puede evitar el dolor. Luego afirma que la paciencia pone a prueba la fe, y eso le proporciona confianza en la espera que pase el tormento. Pero para eso no es necesaria la fe, sino la madurez de saber que todo problema tiene una solución y que en la mayoría de los casos nosotros podemos y debemos resolver, porque del cielo nunca cae nada, excepto la basura espacial. Finalmente afirma que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en el corazón de la oveja por obra y gracia del Dios Espíritu Santo que le fue otorgado. Ahora, si el corazón del creyente rebosa del amor de Dios, no tiene sentido que someta a la oveja en constantes tribulaciones. Ningún padre hace eso. Por el contrario, el padre más humilde procura dar lo mejor a sus hijos. Pero la religión solo promete y a través de las promesas la organización religiosa se enriquece, mientras que las ovejas siguen pastando en el campo de las tribulaciones. Pero Pablo insiste en su ideología político-religiosa. En Romanos 8, 35 al 37 escribió lo siguiente: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El apóstol formula la pregunta y él mismo responde, y su respuesta refleja la queja de las ovejas respecto al Dios de Pablo y a su doctrina. A las ovejas se les aseguraba que el Dios Todopoderoso está en el control de sus vidas. Sin embargo, por causa de la fe, enfrentaban persecución, hambre y desnudez, peligro y espada, tribulación y angustia. Todas estas situaciones por causa del Evangelio de Pablo. El Jesús que multiplicó los peces y panes nunca pudo repetir la hazaña, porque es un cuento. El llamado Jesús, el príncipe de paz, nunca trajo la paz, ni siquiera para él. El que proclamó buscar primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido, les mintió asquerosamente. De modo que el Evangelio nunca aportó ninguna solución al ser humano, más bien lo adormece con la ilusión de que una deidad está cuidando de su vida. Y la afirmación de que en todas estas cosas somos más que vencedores es una falacia, una vulgar mentira que no se puede esconder, aunque la iglesia se llame "pare de sufrir", porque los únicos que pararon de sufrir son sus propietarios, gracias al aporte del generoso rebaño. Muy bien, pasemos a examinar la sociabilidad de la oveja. Romanos capítulo 12, versículos 9 al 14, dice Pablo: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Pablo establece que el amor sea sin fingimiento, es decir, sin hipocresía. Sin embargo, lo que más abunda en el rebaño de Pablo es la hipocresía, porque la iglesia opera como una empresa de fe que vende ilusiones. Posteriormente ordena amar al hermano, del mismo modo que se ordena amar a Dios. Pero el amor impuesto no es amor. El amor exigido no es amor. Y esta es la razón por la cual la hipocresía nunca va a desaparecer del corral de las ovejas de Pablo. Podrán estar juntas, podrán estar unidas por la ideología religiosa, podrán aceptarse y respetarse mutuamente, pero amarse jamás.
Basta con observar la inmensa cantidad de denominaciones cristianas que siguen dividiéndose aún en nuestros días, menospreciándose y atacándose mutuamente. Pero lo más importante para la organización religiosa es el servicio. De allí la instrucción concreta sobre los trabajos que requieren esfuerzo, que no sean perezosos, sino que sirvan con fervor como si estuvieran sirviendo al Señor, entendiendo que servir al Señor implica servir a la institución religiosa. Para que la oveja no despierte a la realidad, les ordena que vivan con gozo, aunque estén sufriendo, y que sean constantes en la oración, porque la oración funciona como una catarsis y alimenta la esperanza de que las cosas cambien, ya que le dijeron que la deidad está con los oídos abiertos para escuchar sus plegarias. Además, se les ordena compartir con el necesitado del grupo, es decir, con los santos, no con los pecadores e impíos, y practicar la hospitalidad. Rechazar lo malo y seguir lo bueno, bendecir a quienes les persiguen, que bendigan y no maldigan. Sin embargo, quienes persiguen y maldicen son los cristianos, un odio dirigido hacia quienes piensan diferente o viven de manera distinta a las ovejas del aprisco de Pablo. En las redes sociales se puede percibir el espíritu agresivo a través de un lenguaje tosco, grosero y provocador. La educación y el respeto se aprende en el hogar, en la iglesia se aprende la hipocresía. Así que Pablo tuvo toda la razón al advertir a los romanos sobre este punto. Romanos 14:10 sigue escribiendo Pablo lo siguiente: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Imagínese a estas ovejas. Ellos tienen en su corazón al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo, pero critican y menosprecian a la oveja hermana. Y esto no fue solo un problema aislado de la congregación de Roma, sino de todos los grupos, ya que las cartas del apóstol Pablo fueron escritas precisamente para atender los diferentes conflictos que surgían en las comunidades y que nunca fueron superados. La crítica y el menosprecio no se limita a una iglesia, sino que también abunda entre las denominaciones cristianas. Otra regla de convivencia para el rebaño está en Romanos 14 del 1 al 3. Allí establece Pablo: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. La instrucción de Pablo es aceptar al débil en la fe, al que poco conoce, al que aún huele a pescado, y prohíbe contender sobre opiniones para que la frágil oveja no se asuste y salga corriendo a otro corral con el chisme. Las opiniones sobre la doctrina de Pablo surgen seguramente de la gente más preparada, al notar que la enseñanza de Pablo es una mezcla de religiones de misterio con el judaísmo y la filosofía. Por otro lado, en base a su trasfondo cultural, unos prefieren el cerdo y otros no. Algunos no tienen problema en comer carne del animal sacrificado a los dioses, mientras que a otros les revuelve el estómago. Unos son vegetarianos y otros son carnívoros. La solución es simple: que cada uno coma lo que le gusta y que se quede callado. Que no se menosprecien mutuamente por lo que come o por lo que no come, porque según Pablo, Dios le aceptó a cada uno con el paladar que tienen, es decir, con sus propios gustos. Muy bien, veamos ahora la reproducción de la oveja. Deuteronomio 6, del 6 al 9, dice lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
La reproducción del rebaño se produce en dos locales, dentro del corral y fuera del corral. El crecimiento dentro de la iglesia, también llamado crecimiento natural, se produce en la familia de los miembros. En este caso, la instrucción está a cargo de los padres, en general de la madre, quien cumple el papel de sacerdote de su hogar al evangelizar a su hijo desde temprana edad y adoctrinarle con las mejores herramientas a su alcance. Pero ojo con esto, no le enseña la Biblia, sino la doctrina. No le enseña a cuestionar, sino a creer. No le enseña a pensar, sino a aceptar. No le enseña a criticar, sino a conformarse al estilo de vida de una oveja. Es decir, que siempre necesitará de un pastor que le dirija y que decida por él durante toda la vida. En el judaísmo, este texto se toma al pie de la letra. Tefilín y filacterías es el mismo amuleto del judaísmo, un par de pequeñas cajas de cuero con pergaminos de texto sagrado en su interior, con cintas de cuero para enroscar en el brazo y en la frente durante la oración. Y la mesuzá es otro amuleto, un pergamino con pasajes bíblicos fijado en el batiente de la puerta de las casas y en los establecimientos judíos. El amuleto es un pergamino enrollado dentro de un estuche, donde debe ser mantenido e inspeccionado regularmente para garantizar su validad y cumplir su función de espantar a los malos espíritus. Muy bien, veamos ahora la vara y el cayado que dirige y corrige a la oveja. Evangelio de Lucas capítulo 14, versículos 25 y 26. Dice allí, caminaba con él mucha gente y volviéndose les dijo, si alguno viene junto a mí y no odia a su padre, no odia a su madre, no odia a su mujer, no odia a sus hijos, no odia a sus hermanos, no odia a sus hermanas y no odia hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. La exigencia del Galileo es similar a la exigencia de los miembros de facciones criminales, quienes son guiados por el odio hacia el semejante y para quienes la muerte del prójimo es fuente de ganancias. Irónicamente, Jesús, el miembro de la Sagrada Familia, establece esa condición para ser su discípulo, odiar a todos los miembros de su propia familia. El Galileo no tiene sentimientos hacia su familia y se puede entender, sabiendo que tuvo un padre ausente que solo fue reconocido en el día de su bautismo, que su madre fue abusada por una deidad representada por una paloma y que tuvo que convivir con un padrastro, que sus parientes decían que estaba loco, etcétera, etcétera. Jesús tenía todas las características para ser un hombre perturbado y peligroso, con una personalidad oscilante y arrogante, carismática y megalomaníaca. Y esa imagen se observa claramente en los evangelios sinópticos. En el mundo cristiano, la exigencia maligna de Jesús divide la familia de sus seguidores. La ideología religiosa macabra del Galileo, en vez de ofrecer unidad a los miembros de la familia, la destruye. En vez de incentivar el amor, ordena el odio. Si la familia cristiana está en este estado salvaje, imagínese el estado de la organización religiosa, lleno de gente radicalizada, intolerante e insensible, igual que su Dios Jesús. Una institución donde se habla de amor destilando odio. La otra exigencia está en Lucas capítulo 14, versículo 33. Sigue hablando Jesús. Pues de igual manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Este es un mandato que ningún cristiano cumple. Más bien sucede lo contrario. La gente que desea un milagro económico apuesta su dinero en la ruleta de la iglesia y juega a la teología de la prosperidad. Los templos operan como empresas de la fe, cuyo evangelio de la prosperidad atrae a los ávaros que buscan multiplicar su dinero, multiplicar mediante siembras generosas que nunca tienen retorno. Como la religión torna hipócrita al individuo,
al rebaño no le molesta lo que el Galileo le exija, porque cada uno le sigue a su manera y no en la forma establecida por el Dios romano Jesús el Galileo. De cualquier manera, ambos requisitos, el odio a los miembros de la familia y a sí mismo y el voto de pobreza, sirven como vara y cayado para manipular y controlar al rebaño. En la Biblia hebrea, la ley de Yahvé funcionaba como vara y cayado, el cayado para guiar y la vara para castigar a las chivas hebreas. Cabe recordar que Yahvé empleó más la vara que el cayado, y su pueblo, lejos de ser una luz para las naciones, es una clara advertencia de los estragos que causa la religión primitiva en la vida de la nación. Jesús, un personaje creado en ese ambiente, no pudo ser ni fue diferente. El Galileo es una figura imposible de vender en el mercado religioso imperial. Por tanto, Saulo de Tarso idealizó a un Cristo, esbozó una imagen mejorada y con la ayuda de los senadores romanos, su Cristo se impuso en el imperio. Primera Corintios 11:1 dice Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El mandato de Pablo no es seguir a Yahvé ni al Galileo ejecutado, sino al Cristo por él diseñado. Este mandato sigue el cristianismo, creyendo que el Jesús de los evangelios sinópticos es el mismo Cristo de Pablo. Pero no es así. Son dos personajes distintos y distantes en todo el sentido de la palabra. Muy bien, concluyo la exposición con la observación del poeta inglés John Milton. Las ovejas hambrientas miran hacia arriba y no se alimentan. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.